Buenos días, Miguel. Hola, buenos días. ¿Qué hay? ¿Está usted preparado para servirnos de guía hoy? Sí, hombre. Pues nada, Lo voy a intentar. hoy vamos a recorrer la ciudad con otra mirada, con la mirada de Miguel Lima Arias. Miguel, estamos aquí no por casualidad, estamos aquí porque esta es la casa donde yo usted nací. nació, ¿no? Pues yo nací el día 2 de octubre de 1939, ya ha llovido. Ya llovió un poquito desde entonces. La verdad que es un milagro que esta casa se conserve todavía. Dentro de todos los cambios que ha habido, es de las pocas casas antiguas que se conservan, ¿verdad? ¿Recuerda usted bien cómo era la casa? Pues mira, la casa, la salida, aquí vivía una familia que él se llamaba Juan Sanchi Villarta, que era pescador. Después fue concejal de Cultura y después jardinero, trabajando en el ayuntamiento. Ajá. La entrada mía la tenía por aquí. Subía las escalerillas y entrábamos en la puerta. Ahí vivíamos dos familias, una de mi tía Manuela y otra de nosotros. Ellos eran un matrimonio sin hijos y nosotros, mis padres y 4 hermanos más. Ajá. Todos vivíais en la misma casa. Toda la misma casa, en una habitación de aquí y en otra habitación un poquito más para allá, y después la cocina era compartida entre las dos familias. Compartía la cocina. Exacto. La cocina, lógicamente, era entonces carbón, ¿no? Carbón. ¿El carbón estaba muy lejos donde había que comprarlo o no? El carbón estaba en la plaza iba mi madre a comprarlo, en la plaza de Bilbao, en la plaza donde está el Banco Bilbao. ¿Dónde está ahora el Banco de Bilbao? ¿Cómo le llaman la plaza esa? La plaza de... Yo no me acuerdo, Plaza África, ¿eh? Exacto, la Plaza África. Había un callejoncito hacia arriba, ¿eh? Y que había una carbonería que a la mujer le llamaba María. Ah, la carbonería de María. La carbonería de María. ¿Luz eléctrica había en la casa entonces? ¿O no? Luz eléctrica sí había, pero la luz eléctrica que había eran 2 bombillas, porque se pagaba por bombillas. Después había unos multiplicadores que antes le llamaban ladrones. Que por eso precisamente le llamaban ladrones, ¿no? Y después te metías tú otras luces, otro enchufe, para enchufar la radio y para hacer esas cosas. Ajá. Porque tú nada más que pagabas diremos así, a la fábrica de electricidad le pagaban nada más las 2 bombillas. ¿no? Las dos bombillas. Las 2 bombillas. Todo lo que demás, el ladrón podía facilitar que tuvieseis otras bombillas en otro sitio. Exacto. Y ya está, ¿no? Y que no te cogiera. Claro, si te cogían estábamos perdidos. Y luego, por supuesto, un cuarto de baño enorme, ¿no? Sí, un cuarto de baño no lo teníamos nosotros. El cuarto de baño me duchaba en un lebrillo. Era lo normal, ¿no? Exacto, un lebrillo, que una vez me harté yo de reír porque mi padre se metió en el lebrillo y se partió el lebrillo y no me ve lo que formó allí. Es lo que se lió, ¿no? Entonces, sí. Era lo normal. Las necesidades se hacían donde se podía. En un cubo. ¿No? Creo que también alguna gente aprovechaba para irse por aquí cerca al Muelle de Piedra, ¿no? Hombre, claro, ahí es donde íbamos a hacer nuestras necesidades prácticamente en el día, pues nos íbamos también allí. Al Muelle de Piedra, ¿verdad? Al Muelle de Piedra, que es curioso. Y la calle era, ¿cómo era? ¿Era de tierra? ¿Era de tierra, ¿no? Sí, tierra. O sea, que cuando llovía aquí se encharcaba esto, que era un gusto, ¿no? ¿Y se acuerda usted un poquito de los vecinos que había por aquí? Sí, pues mira, aquí arriba, en la esquina, vivía Luis Pomares. Ajá. Después le seguía había un almacén que trabajaba un tabalero, el que hacía como si fuera unos bidones de madera redondos para meter la arenca de los limas, que tenía, metía había unos depósitos en el suelo, le echaba agua, sal y metía la sardina y cuando estaba ya el arenque, entonces él venía, se llevaba los tabales que le llamaban y lo metía en los tabales y se lo llevaban a venderlo por ahí por Madrid. Después más para abajo vivía Diego el Palmero, un poquito más para abajo, aquí vivía Juan Sánchez Villarta, aquí había a la derecha, que todavía existe, era un callejoncito para arriba, que vivía Gabriel Lima. Ajá. Después un poquito más abajo, haciendo esquina, vivía mis primos de los Pomares, mi tía Teresa Pomares, o sea, Teresa Lima Samiñán, que estaba casada con un tal José Pomares, hermana de mi padre. Esta calle le llamaban la calle La Fuente. La calle La Fuente. Y era porque había una fuente. Había una fuente, ¿no? Aquí un poquito más, aquí a la derecha, había una fuente. Después,
vivía a la vera de la fuente y había una que la llamaban la Melchora. Más abajo, aquí enfrente, había un caserón que los pescadores lo usaban para teñir la red, porque la red de antes venía en blanco, digamos así, y para darle el color y darle fuerza. Eso era lo del bidón de alquitrán. El bidón de alquitrán, que era de arreglar los baches de la carretera, lo cogía para quitarle el alquitrán, los pescadores, le metía fuego por debajo y lo ponía boca abajo, para que alargara el alquitrán. Después lo cortaba por medio y los chiquillos cogíamos el aro. Eso era, los chiquillos cogían el aro para jugar, ¿no? Para jugar. ¿A qué se jugaba entonces? ¿Qué juegos eran los normales? Pues aquí solamente era a la rueda, que diríamos así. ¿A la rueda? A joyito. El joyito, el joyito es jugar dinero, hacer un joyito en el suelo, sí, y marcar una distancia y meter una moneda. Una perra chica, que era lo que entonces se usaba, ¿no? Exacto. Y después decíamos nosotros a malajigo. El malajigo es de saltar unos encima de otros. Exacto, uno encima de otro. Y después jugaba justicia, que era correr. Eso era correr. Correr y el que lo cogía. El que lo cogía pues se tenía que poner, lo ponía uno castigado contra la pared. Eso de correr se le daba bien, ¿no? Me han dicho que era de los que más corrían. Además pues, que iba ahí andando por la calle, de pronto alguien decía el último, ¿no? El último algo de el último tal, y todo el mundo corriendo. A correr. Ajá. ¿Comprendes? Y era así, vivíamos bien, estábamos aquí bien. Después aquí, bueno, la entrada de mi casa, ahora la dueña que la compró, pues la ha puesto la puerta un poquito más arriba. Nosotros no teníamos que agachar para entrar porque para poder entrar. Para poder entrar. Para poder entrar. También con el tiempo se puso un servicio ya y agua. Ajá. Porque antes había que ir a la fuente, diríamos así, a coger agua. Y luego había una huerta por ahí, porque había bastante distancia, o ¿por qué le decíais cuando ibais, por ejemplo, a la Alameda, que vamos al pueblo? Es la costumbre, porque era la costumbre. Ya ves tú lo que estás, a 100 metros. Creo que en la Alameda hubo también una cosilla ahí con un guardia, que creo que era familia de alguien, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Eso era uno que estaba casado con una hermana de mi abuelo. Ah. Que iba y claro, estaba en la Alameda y me dijo mi amigo, dice, ¿no eres capaz de quitarle la porra a tu tío? Dice que no. Cogió, le pegó un tirón a la que te. Y después me dijo, que te conozco. Mira, yo cuando me digo que te conozco. Cuando vengas por aquí te vas a enterar, bueno, ¿no? Cuando vengas por aquí te vas a enterar. Ya a veces le cogí miedo, que estuve, diremos así, 2 años sin subir al pueblo. Ajá. A cada vez que había un guardia, me hartaba de correr, me perdía. Era claro. Miguel, ¿y aquí jugabais también con los regalos de los reyes y esas cosas? ¿Entonces había regalos de reyes o no había? Bueno, había una ilusión tan grande antiguamente, porque a mí me hizo gracia que mi madre me echó una vez una carreta y me la eché 3 años seguidos, porque como no había dinero... No había dinero, 3 años seguidos en la misma carreta, sí, ¿no? Y en una rifa también le tocó a mi madre un caballo grande. Ajá. ¿No? Y eso no me duró años el caballo. ¿Qué se hacía? ¿Pero qué se hacía? ¿Se ponía algo para que te dejaran allí los regalos? ¿Cómo era pues eso? Tenía la ilusión de que teníamos que poner en el balcón, tenemos que poner unos zapatos. Un zapato puesto ahí en el balcón. Puesto ahí para que los reyes supieran, sabía a dónde tenía que ir. Ajá. Mis padres usaban caramelitos y esas cosas, y a las 3 de la mañana, a las 4 ya estaba uno con los ojos abiertos. Ya estaba uno preparándose, ¿no? Preparándose para ver que le habían dejado, ¿no? Muy bien, Miguel. Ahora vamos a ir a la parte donde estuvo la escuela. Bueno, Miguel, estamos aquí en otro de los restos que nos quedan de aquellas casas antiguas. ¿Esto, en el tiempo que usted conoció, esto era también bar o no? No. No era ningún bar, era una casa y ya está. Una casa normal. Aquí arriba, a la derecha vivía mi tía Ana. Sí. Y a la izquierda vivía mi abuelo Paco.
con mi abuelo Fresquito, como le decíamos nosotros. Y esto era la acera de la Marina. Acera de la Marina, la calle Acera de la Marina que llegaba hasta el Fuerte San Luis. Hasta el Fuerte San Luis. Que ahora es el Fuerte. Y aquí, al final de esto a la derecha, era donde estaba la escuela, La ¿no? escuela de Don Juan Melón. Vamos a seguir hablando de esa escuela. Sí. ¿Recuerda usted cómo era la escuela? Pues la escuela era una escuela rectangular, con unas ventanas, ¿comprende? Las ventanas de cristales. Y después a la derecha hay unos barcos antiguos de pesca, que era de un tal Don Miguel Calzado, que es el que puso aquí la fábrica de gaseosa. La fábrica de la famosa gaseosa, ¿no? Que era lo mejor que había en toda la costa. Después, siguiendo, estaban los saladeros de los Limas, los Limas González, que era el Paco, el Manuel, el Pepe, y después había uno, el Antonio, pero él no estaba con ellos, estaba fuera aparte. Después estaba el saladero de Antonio Ruiz Muiño, que le decía el Palmero, y después que estaba aquí ya el Muelle Piedra hacia abajo. ¿Cuántos niños había más o menos en esa escuela? En esa escuela que había, se dividía en 3 clases, que no era la primera clase, la segunda clase y la tercera clase. La primera clase es la que sabían más. La segunda es la que hacía... Era por categorías, ¿no? Por categoría. De primera, segunda y tercera. Exacto. Había más que eran unos 50. 50 niños. Exacto. En unos púlpitos seguidos, con unos tinteros antiguos, con las tintas antiguas. Eran los pupitres, pero corridos y con su tintero. Con bancos de madera corridos también. Y era la pluma antigua que había. Que había que mojarle los tinteros para escribir. Esas plumillas eran las que había que comprar ahí en Matita, ¿no? Exacto. Era donde se iba a comprar todo este tipo de material. Era el único sitio que había, ¿no? Exacto. En la escuela había que cantar algunas canciones al entrar, ¿se cantaba o no se cantaba? No, a la entrada no, a la salida. A la salida. ¿Qué se cantaba a la salida, Miguel? El cara al sol. El cara al sol. ¿Se acuerda usted todavía o no? Hombre, más o menos, ¿no? No. Más o menos recuerda el uno sol, que era, pero lo hemos Después cantado. Cantamos otra canción religiosa, ¿no? Cantamos también no eran las zares marineras, sino era otra zare también pegando a la marinera, pero no, la cantamos también. Y en la escuela lo normal que se aprendía era leer, escribir, las 4 reglas. Exacto. Eso era lo que normalmente se hacía. Leer, escribir las 4 reglas. Y después tenemos un librito muy grueso, chiquitito, muy grueso, que le llamaba el grado medio elemental. El grado medio elemental. Y ahí te lo ponía todo y las clases eran todo de memoria. Todo era de memoria. Sí. Yo me río muchas veces cuando está hablando algunas veces de lo que es la geografía española. Y gente que están preparados y que no sepan lo que es muchas veces a dónde está Granada, dónde está la Alhambra de Granada. Sí. Porque mi hija le puse una anécdota que dice, ¿a dónde está la Alhambra? ¿Dónde está? Dice, pues yo creo que en Córdoba. Dice, ¿y la mezquita? Y pues puede ser que de Granada. Lo cambió totalmente. Lo cambió totalmente. ¿Había en aquella época muchos problemas de piojos y estas cosas? Sí, bastante. Había bastante. Bastante porque en eso sí no había poca higiene. Como tampoco se podía uno duchar todos los días. Ya. Claro. Por eso yo muchas veces pues estaba siempre en la playa metido, bañándome. Lo mismo me daba invierno que verano y todavía sigo igual. Ya sé que usted esa costumbre la sigue conservando. La sigue conservando. Y cuando un chiquillo se portaba mal en la clase, ¿qué pasaba? Pues le ponía o le pegaba un palmetazo, pero que no era mucho, un palmetazo. Y le ponía a lo mejor, si era muy malo, le ponía unas orejas de burro, y lo ponía hincado de rodillas. ¿Le ponían las orejas de burro hincado de rodillas? Hincado de rodillas, pero muy poco tiempo, poco tiempo. Y lo bueno que había entonces, que tú sabes que ahora, bueno, la educación recibe en la escuela lo que tiene que darle, pero lo bueno que había que cuando nos dejaba castigar, y decía, ¿qué te ha pasado que no ha venido a comer? Que don Juan nos ha castigado. Digo, por algo será. ¿Pero que os dejaba castigados, encerrados allí? Encerrados allí, pero ya sin puestos, nos dejaba castigados encerrados, pero era una cosa muy graciosa. Nosotros abríamos la ventana y nos veníamos a comer. Después nos metimos imagino que eso lo mismo el hombre lo sabía, ¿no? Sí, el hombre lo sabía. Que, bueno, no, el hombre era muy buena persona. Don Juan Melón era muy buena persona, lo recuerdo como muy buena persona. Que el hijo también estuvo ahí, en la escuela. También estuvo. ¿Te acuerdas de alguna anécdota así especial de algún
caso que sucediera entonces? Bueno, ¿Quién era el más travieso? Bueno, travieso había uno un primo hermano mío que le llamaba, que nació aquí, Ajá. que le llamaba Miguel Díaz Arias, que ha estado de jefe, ha estado también en lo municipal y hace ¿Quién poco. era? ¿El padre de Miguel, ¿El padre de Miguel? Miguel Díaz. Ese era Era travieso, ¿no? Travieso, pero muy buena persona. Era más noble, pero travieso. Ajá. Ya ves si era travieso, que él siempre andaba descalzo. Siempre andaba descalzo. Me acuerdo que los chiquillos teníamos un campo, jugábamos a la pelota en Francisco Norte y nos costó mucho trabajo comprar un balón. Ajá. De esos que se metía por los laterales con cuerdas. Ajá. Y yo me acuerdo, porque como jugaba descalzo, yo me acuerdo que él se internó porque era extremo izquierda y corría como una bala. Se internó y le metió un zapatazo y se le coló el dedo en el balón. En el balón. Tú fueras visto los chiquillos a pedrar con él. Claro, se había cargado el balón y entonces no era fácil tener otro balón. Luego después, esa escuela, con 12 años, ya pasa usted a la escuela elemental de pesca. La escuela elemental de pesca, ¿no? La escuela. Que tenemos... que le gustaba. Sí, es que todo lo... Es más, creo que el comandante de Marina intentó que usted siguiera... fuera a la Marina. Ajá. Y mi padre no quiso. No quiso. No, porque los padres así eran, no quería que los hijos se fueran por ahí. Después... Claro, porque entonces usted le estaba ayudando diariamente con la barca, ¿no? Yo no sé si era inteligente o no era, yo sé que una vez vino un médico con el hijo de don Adolfo Lima y nos hizo una entrevista, nos preguntaba cosas y me dijo a mí y a un hermano de mi cuñada. Dice, ¿usted quiere venir a Sevilla cuando cumpla la edad para estudiar? Yo estudiar nosotros qué. Yo estudié medicina. No nos gusta medicina, pero nos quería llevar a estudiar medicina. Algo habría visto para hacerlo, exacto, ¿no? tenía que ir a primero hacer como si fuera el bachiller, ¿no? Allí mismo también en Sevilla, sí. Nos pagaba todo y después... Eso es lo que había, ¿no? Pero que en ese tiempo estaba en la escuela y ayudándole a su padre con la barca, ¿no? Hombre, en la escuela y ayudando a mi padre con la barca. Ya con 14 años, pues me fui ya a armar, ya dejé la escuela. Después me fui a corregir, porque me gustaban mucho las matemáticas, corregir las matemáticas con el capitán Margaret, un capitán retirado que había del ejército, que vivía en la calle Tetuán. Compaginaba el mar con el colegio. Con el colegio, ¿no? Sí. Vamos a ir exactamente a hablar ahora del mar, de toda la actividad pesquera, pero lo vamos a hacer ahora vamos a ir al paseo marítimo. Mirando al mar. Y ahí mirando al mar vamos a hablar de eso. Y te contaré una anécdota que nos pasó con este que vivía aquí. Con este que vivía aquí. Manuel León Donoso, un íntimo amigo mío. Vamos a ir para allá y que no se nos olvide hablar de esa anécdota. Bueno, Miguel, nos hemos venido aquí al puerto de Marbella precisamente para hablar de pesca. De pesca. Y para hablar de pesca vamos a empezar desde el principio, haciendo un barco. Creo que el mejor calafate que había en toda la costa era un tal Pedro Moyano, ¿verdad? Pedro Moyano. Que le gustaba a usted ver cómo trabajaba. Como trabajaba, yo era un niño y me iba cuando yo salía de la escuela, porque nosotros estábamos hasta las 5 en la escuela, me encantaba de verlo cómo le daba la vuelta a la tabla. Ajá. Porque tenía como si fuera un gato metálico, ¿no? Que abrazaba la tabla y después ponía un pincho en el suelo con una cuerda doble que le iba dando vuelta con un palo. Ajá. Y encendía fuego de la vera a la tabla y empezaba a darle a la tabla, le daba el fuego y le estaba echando con una escobilla de Parma, le estaba echando agua a
a la tabla. Hasta que iba hasta que cogiendo le daba la forma la definitiva, forma definitiva. Y además era un tío divino, un tío, vaya, lo mejor que he visto yo. Y además no lo decía yo que era un niño, lo decía todo el mundo. Todo el mundo lo decía, ¿no? Él fue el que hizo el barco Virgen de la Luz, ¿se llamaba? Virgen de la Luz. Que lo compró su padre, Exacto, mi padre, era un sardinal, era un tipo palangrero. Palangrero. Sí. Es verdad que la familia era Sí, palangre, ¿no? Mi familia era... ¿Qué es eso del palangre, Miguel? Palangre era una cuerda larga, a lo mejor. Era por espuerta, la hacíamos en espuerta, Sí. ¿no? Lo poníamos bien puesto y después tenía unos anzuelos, la cuerda, unos anzuelos, Sí. que después lo que el anzuelo pues lo echábamos al agua con una carnada, Ajá. bien de jureles, bien de sardinas, bien de pulpo, Ajá. ¿eh? Y la echábamos en el agua. Eso era, ese tipo de palangre estaba el estopado, que era un anzuelo más grande, que era para coger mero y eso, Sí. y después el bolichete, que era un anzuelo muy chico para coger pargo, la gallineta y todas esas cosas. Ajá. ¿Entiendes? ¿Y para eso había que irse al banco este de San Pedro? Al banco, bueno, íbamos a varios sitios, pero el mejor sitio que había de pesca para los palangres era el banco, enfrente de San Pedro, Enfrente a San Pedro. Y a remo. a remos de 3,5 metros, ¿comprendes? A remo de 3 metros y De medio. 3 metros y ¿no? medio, que yo tenía- ¿Qué tripulación tenía esa barca? Pues éramos 4, no, 3, perdón. 3. Era mi hermano Pepe, yo y Antonio, un tío mío, Ajá. ¿comprendes? Uno maneja el timón y... Él remaba también en el timón, en el buchín, Sí. como se le dice. Sí. Después había 2 remos delante, que muchas veces iba mi hermano y otras veces nos relevábamos, y otros remos más atrás. Y nos relevábamos mi hermano y yo, Ajá. ¿comprendes? De 10 vez en cuando, kilómetros. cuando íbamos se podía parar, ¿no? Sí, eso. Y la marea nos llevaba, O la sea marea que nos llevaba no otra se vez. puede parar nada, ¿eh? Eso había que echarlo. Había que echarlo de un tirón, ¿no? Y para eso es que cogía la leveche, y la leveche quiere decir un poquito de ola Sí. de poniente. Sí, Eso era mortal. eso era mortal. Porque era un leveche quiere decir porque era una ola muy seguida, Ajá. ¿eh? Y era mortal. Que desde aquí a allí son 10 O kilómetros. sea que la gente entonces estaba bien fuerte, ¿no? Bueno, no hace y falta de y nada. las manos no había callos y de todo. Las manos había unos callos que no me veas. Todavía, mira, todavía tengo las manos y parece que todavía tengo las señales del callo. Todavía se ven Mira, las señales, las señales. de esa Y época. hace ya- De esa época. Y eso es de 14, 16 Claro, que años. estamos hablando de la edad de 14, 15 Exacto. años, ¿no? Nosotros estábamos no hacía falta estar en el gimnasio, estábamos casi igual que en el gimnasio. Cacha, igual que en el Pero a gimnasio, fuerza de ¿verdad? hacer ejercicio. Exactamente. Porque si tú te tiras 10 kilómetros remando y descansaba, calaba el palangre, Sí. descansaba y después otros 10 kilómetros para acá. Si había un poquito de viento, echábamos una vela, avisábamos la vela, porque tenía una vela, entonces no me veía lo bien que veníamos. Entonces Pero la si no cosa había- era más tranquila. Si no había viento, había que a hierro. Ajá. ¿Entiendes? Creo que el palangre se iba por la noche, ¿no? Salimos sobre las 12 de la noche para llegar allí. ¿Para qué? Porque nosotros cogimos la carnada en la traíña que venía de Estepona, que estaba allí encalando. Ah, Entonces la ayudábamos ayudábamos a tirar de la red, o sea, poner los corchos bien, esas cosas, Sí. y después nos daba nosotros pues para carnar. ajá. O sea que nosotros nos íbamos sin carnada ni nada, y después Ajá. nos daba Sí, sí, sí. jureles, nos daba esas cosas, mayormente jureles, y después encarnábamos eso. Ajá. Luego, cuando llegabais aquí, la barca había que sacarla del mar. Vale, ¿Y eso cómo era? ¿A base de fuerza o A base de había fuerza. ya algún torno, No, alguna cosa? había, después pusieron como un molinete, pero había un aparejo que se tiraba ¿comprendes? Le ponían unos parales Sí, con cebo sí. y iba tirando. Ajá. ¿eh? Y allí ayudaba a todo el que, Sí, todo el que podía. A mí me han todo- dicho todo que el que incluso los chiquillos se acercaban a echarle una mano y que luego se les daba un poquito de pescado, que ellos mismos Y hacían las personas mayores. Y las también. personas mayores más, también, ¿no? Más a las personas mayores para que se les daba pescado. Se le daba pescado, ¿no? Pescado. A los garferos que le decía, los garferos. ¿Qué es Los eso? garferos. No sé, ese nombre no sé. Lo que ayudaba a varar los barcos le decían los garferos. Ajá. ¿Cuál era el trabajo normal de un pescador? El día normal, ¿cómo pasaba? Bueno, el día normal, cuando veníamos del mar, vendíamos el pescado. O sea, el mero, la pesca que traíamos. Se llevaba entonces a... Creo que... No, eso- la vendíamos aquí en la misma playa. En la misma playa no se había, vendía pescado. No había loja, no Ajá. había loja. Después ya se lo llevaba al mercado, esas cosas, que mi hermano Juan, que
hasta muchos años en el mercado. Era cuando estaba en la Puerta del Mar, el mercado, ¿no? Sí, la Puerta del Mar, y también cuando estaba aquí donde está ahora, de la Sí. Puerta del Mar, Sí, que es la plaza de Don José Palomo. sí. Ahí estaba el pescado, estaba el matadero, estaba la fruta y verdura, estaba la carnicería, Ajá. había una Sí, ahí era chuchería, donde estaba todo eso. y ahí se vendía, ¿no? Pero después, claro, después de como nos levantábamos, después comíamos y nos acostábamos. Claro. Nos levantábamos eso de las 6 a las 7 y cenábamos y otra vez, Y otra vez a la mar. otra vez. Otra Un día vez. sí y otra, ¿no? De artes ahí estaba el palangre. Estaba Eh, el palangre, estaba el espiné, que era para coger bezugo y esas cosas. Sí. Estaba el bolichete y estaba el estopado. Ajá. Después pescamos también la naza. ¿Y eso Para en qué co- consiste, Miguel? Eso era como si fuera, bueno, lo hacía de junco, hacía unas cosas así como si fuera cóncavo, ¿Una especie de cesta? es cesta, Sí. y le ponía, arriba tenía un agujero para meter la carnada, y abajo tenía una cosa que le ponía los juncos, lo ponía, hacía un redonde, y después los juncos se lo ponía mirando haciendo esta manera, unos pegando, Ajá. entraba así y unos pegando. Sí. Entonces vamos a poner la langosta entraba, Sí. y cogía los juncos, se abría Ajá. para buscar la carnada. Y después cuando entraba se cerraba, pero ya no podía salir. Claro. Claro. Se cerraba el junco Claro, otra vez. esa era la trampa. Claro. Eso es pescar la nasa, Ajá. que eso ya no se usa. Ahora se pesca la nasa por ahí, los barcos grandes ya lo pescan, lo hacen de alambre. ¿Entiendes? Y me han hablado también del copo. Eso ¿El que qué? el copo, echar el Ah, copo. el copo era unos copos que había, eran unos copos grandes, haciendo una cosa de circunferencia así. Después había unas bandas, la banda también de redes, ¿eh? Que se echaba en la misma orilla. Ajá. Eso le decía a la gente la barca. Sí. La barca. La echaban y después se iba tirando con una tralla, se iba tirando Trayéndose exacto, todo. y ya cogía todo el pescado que había, lo cogía y iba al copo, al fondo del copo. Ajá. Gracias a que teníamos buen pescado en ese tiempo, hambre no se pasó mucho aquí en el tiempo, en ese tiempo difícil que le tocó a usted vivir, Bueno, de la posguerra, de los años del hambre, que realmente se pasaba hambre. Bueno, lo malo que había que cuando se tiraba a lo menos 15 o 20 días que no se podía ir más, Ah, ¿comprendes? ya, Entonces había que buscar la vida por otro sitio. ya, ya. Nosotros teníamos más suerte de que otros pescadores porque éramos propietarios de barcos. Mi Sí. padre era propietario y siempre se llevaba más dinero porque se llevaba la parte del barco, la parte del patrón que era mi padre y todas esas cosas. Sí. En fin, pero la pasábamos. O sea que yo no muchas veces, pero de cincenar sí me costaba. Ya, ya. Fueron tiempos duros, sí, es verdad. Tiempos duros, Es verdad. sí me costaba. Pero Éramos sí. 4 hermanos y para unos padres tenía tela. Ya, ya. Pero se nota mucho, Miguel, que el pescado entonces, en aquella época, era mucho más abundante que ahora. Bueno, abundante era, ya ves si había abundante que había unos golpes de pescado en la misma orilla y muchas veces no sabía por dónde tirar el pescado y se metía en la orilla, se desabordaba, como decíamos los pescadores, Ya. se salía de la orilla. Y una vez yo me acuerdo que en el Pinillo, donde está Río Real, eso lo decía el Pinillo, había una coloca que era un golpe de pescado, para que lo entienda mejor, de boquerones. Sí, Y ya ves si había cantidad que había boquerones encima de la parte y se quedaba fuera del agua. fuera del agua ya había muerto. Fuera del agua. Ya ves si había cantidad de pescado. Había cantidad de pescado. Otra cosa, Miguel, ¿aquí donde estaba por esta zona el muelle de piedra? El muelle de piedra prácticamente estaba aquí. Donde estamos nosotros ahora Exacto, situados. prácticamente. El muelle de piedra creo que iba a ser un puerto porque estaba el muelle de piedra y estaba por aquí, había también como si fuera, también había piedra por aquí por la parte de la arena, que creo que salía el otro puntazo, salía por el faro, según me dijeron, pero bueno, eso se quedó parado. Y me han contado también, Miguel, que hubo aquí un episodio con unos flechas que vinieron. Ah, sí. Un día que la mar estaba un poquito picada, ¿no? Sí, eso era aquí, como en el muelle de piedra, pegaba cuando había levante, había muchas resacas. Y vinieron al campamento Vigil de Quiñones, o sea, que era el Pinahora, Sí. venían los flechas que le llamaban. Sí. Y se tiraron 14 o 15 al agua. Como había muchas resacas,
no podían salir porque se lo llevaban hacia adentro. Iban hacia adentro continuamente. Y me dice Manuel León, ¿qué hacemos? Nosotros desde nada sabíamos tenemos, que eran 12 o 13 años que teníamos, pero nadábamos... Ese episodio fue cuando tenía usted 12 o 13 años teníamos. Digo, ¿qué hacemos? Me decía, bueno, vamos a hacer una cosa, nosotros nos tiramos al agua, pero no cogemos ninguno, no te vayas a intentar porque nos ahogamos. Sí. Digo, bueno, ¿qué hacemos? Digo, porque se venga detrás nuestra, y tú sabes que después, cuando llegue a la punta del muelle de piedra, la resaca vuelve así otra vez, le da la vuelta, la resaca otra vez viene a tierra. Sí. Y bueno, vale, nos tiramos al agua, y le digo a ella y yo, ¿ustedes queréis hacer la base? Dije, cogerme, digo, no, venirse detrás nuestra, con una ola que no me vea. Ya. Hombre, venirse detrás nuestra, si queréis hacer la base. Nosotros nadando delante de ellos, llegamos a la punta del muelle de piedra, la misma corriente nos giró. Ajá. Y nos trajo otra vez aquí. Ajá, que ya pudieron salir, ¿no? Gracias a eso se pudieron salvar. Pudieron salvar. Ellos nos agradecieron mucho, algunos se abrazaron a nosotros. Ya. Son cosas que... Ya. Como no, eso es un recuerdo que no se un recuerdo no se olvida, nunca. No se olvida eso nunca. se le queda a uno grabado. Grabado en la eso memoria. Está claro. Eso está claro, Miguel. Y luego después ya llegamos a un momento en que, aunque le gusta a usted mucho el mar, el trabajo del mar es muy duro, y entonces es cuando empieza a decide ya dejar el mar. Y entonces pasa por ser pinche en el mar Mediterráneo, creo. El Mediterráneo. Y luego después incluso tiene una experiencia de carpintero. De madera. Carpintero de madera. Para hacer los plateros de eso, hace muchas, porque antes se llevaban los plateros con una varilla de madera. Recuerdo yo de lo que eran los plateros. Y luego después de eso ya llegamos al otro punto al que nos vamos a ir ahora, sí, que es la mina. Esa es otra experiencia en su vida muy importante. Así que esa, si le parece bien, nos vamos a ir a la zona del cable para quieras contar un poquito todo esto. Aquí, ¿hay alguna cosa de por aquí que quiera añadir antes de que lo dejemos? Para ver lo duro que era el mar. No me gustaba el mar porque resulta que cuando había olas, y tenemos que como no había puerto, sí, ni teníamos motores en los barcos, había que salir a remo. Ajá. Entonces, si tú lo puedes observar lo que te dice ahora, cuando hay olas, hay una bonanza. Una bonanza, habiendo olas, sí, pero hay una bonanza. Sí. Que entonces cuando decía, venga, vamos a salir. Claro, hay que salimos, ese momento, ¿no? Hacemos bonanza. Bueno, muchas veces la bonanza, cuando estábamos metidos, íbamos con el sacondoncito y todas estas cosas, la bonanza venía otra vez la ola y nos ponía chorreando. Y ya tenemos que estar chorreando hasta las 10 de las 4 de la mañana hasta las 10 de la mañana que llegábamos aquí. Claro. Eso tenía tela y era muy duro, ¿comprendes? Lo entiendo. Era muy duro, y por eso yo no lo quería. A mí me gusta mucho el mar. Yo disfruto cuando voy en un barco en el mar, me gusta irme a la proa, sí, a disfrutar cómo corta las olas y después los delfines, los barcos grandes, los delfines de cruce, eso lo disfruto yo. Pero yo no quería eso y había aquí un registrador que mi hermana le cosía a él y me dice, Miguel, ¿tú qué? La hermana, y me dice, don Enrique, yo si pudiera cualquier cosa, a mí me gusta mucho la mecánica. Dije, vale. Y un día me llamó, dice, mira, ¿tú te querías de mecánico a la mina? Digo, mañana mismo estoy allí, ¿no? Me llegué a donde estaba, que era Ferarco, Sociedad Anónima, estaba donde vivía don Antonio Maíz, tenía la oficina. Me hicieron un reconocimiento médico, tuvo que mi padre firmar como que, porque yo tenía 16 años. Sí, era 16 para años. Poder ir allí, y allí ya me fui a la mina. Esa parte, si le parece, la vamos a contar allí. Vale. ¿Le parece bien? Pues vámonos para allá. Venga. Tras muchos años paradas, las minas del Peñoncillo volvieron a reactivarse en 1950 al hacerse cargo de las minas la empresa Ferarco Sociedad Anónima, propiedad de los navieros vizcaínos Aznar. Los minerales acumulados por los ingleses en sus escombreras comenzaron a llevarse hasta la costa mediante camiones, para allí ser descargados con capazos
y cargados en pequeñas embarcaciones que lo llevarían hasta los mercantes anclados en la ensenada. A finales de 1955, la empresa Dragados y Construcciones comenzó los trabajos de construcción e instalación de 2 tranvías aéreos distintos. Uno monocable, de unos 3.000 metros de longitud, que llevaría el mineral desde las minas hasta el depósito general costero, y otro bicable, desde aquí hasta la estación marítima de carga. 4 castilletes de una altura de entre 21 y 24 metros sustentaban los cables en este último tramo. En la estación final de descarga, en plena mar, se construyó un basamento de piedra y hormigón de 20 metros de altura, sobre la que montaron las poleas de retorno y los elementos de vaciado de balde sobre una tolva, además de la cinta transportadora que llevaría el mineral hasta las bodegas. La obra quedó terminada en agosto de 1957, efectuándose el primer embarque en octubre. Ferarco paralizó su actividad en 1970, desmontándose todas las instalaciones. Bueno, Miguel, nos hemos venido aquí a la playa del Cable para recordar ese tiempo de la mina. Creo que el trabajo de la mina, que era la mecánica, ha sido su pasión siempre, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Cuando me avisó don Enrique Robles, el que estaba aquí, que estaba trabajando mi hermana con él, pues me dijo que si quería irme a la mina de mecánico y no lo pensé. Decidió y para adelante, ¿no? Pidió los permisos para mi padre, el permiso porque necesitaba permiso paternal, sí, porque yo era menor de edad, tenía 17 años, y 17 que tenía, sí, 17 casi cumplió lo que es de los 17, y la verdad que desde allí me tiene 10 años. Ajá. Esta idea se hace necesaria porque el antiguo muelle de hierro, el muelle de piedra, todo allí era muy difícil, ¿no? Porque cuando había el mar se ponía un poquito bravo, los barcos tenían que retirarse y ya esta estructura era una estructura que hacía posible funcionar sin problema, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo funcionaba esto, Miguel? Pues mira, esto la mina lo traía por vagoneta y había por encima de la carretera había un depósito. Ahí descargaba la mina. Sí. Después había una torba, la torba quiere decir redonda, la torba, que usaba para coger y, por mediación de una cinta, cuando venían los barcos, cargar las vagonetas, sí. Porque la vagoneta aquella trabajaba de una manera y esta aparte era igual, pero en fin, que era diferente. Entonces cuando venía el barco, la vagoneta pues se llenaba y se iba cargando y allí hay otra torba que se ve, que era la que cuando llegaba la vagoneta tenía un tope donde tenía, sí, y se volcaba la vagoneta, daba la vuelta y ya está, y ¿no? se cargaba el barco. Exactamente. Había ante unas boyas que era para los amarres de los barcos. Ajá. Y había dos postes más, que uno se cayó y otro lo quitaron, que estaba aquí. Después había otro a la vera de la carretera y otro por dentro. Ajá. ¿Y vuestro trabajo en qué consistía exactamente, Miguel? Nuestro trabajo era arreglar las paleras, las que cogían el material, que se les rompían mucho los brazos que tenía articulados. Sí. Nosotros trabajamos mucho a lo mejor se rompía un poste que era de madera, los postes que venían de eso, lo teníamos que hacer metálicos. Ajá. Que todavía hay uno que de 25 metros de altura, todavía está puesto ahí. ¿Que lo hicisteis vosotros? Nosotros lo hicimos entre Juan Orozco Navarro, Fermín Barrolea, que era vasco, y yo, lo hicimos entre los tres. Ajá. Y la curiosidad es que para montarlo no teníamos grúa. Montábamos el primer tramo, después poníamos, en un tramo le metíamos un palo, le metía un diferencia arriba, y con esa diferencia íbamos tirando las demás, porque iban en piezas, y así pues hasta llegar a los 25 metros. Ajá. O sea que vuestro trabajo era arreglar todo, tener todo dispuesto, sí, que aquello funcionara, y si había que quedarse una noche trabajando, había que quedarse una noche trabajando. Una noche y 3 noches. No lo decía, es como monté yo para poderme casarme. ¿Comprendes? Yo cogía y me pagaban, la verdad que Ferarco pagaba muy bien,
Ajá. Me pagaban muy bien, me pagaba como una gratificación el trabajo, Sí. ¿eh? Y después me lo ponía en nómina. Ajá. O sea, Eso las me- horas extras entraban de gratificación y luego Me daba después una gratificación y la hora extra en nómina, se pagaban por dos lados. por dos veces. Por dos veces. Por dos veces, la hora extra y entonces eso después era una lo que se gratificación. ahorró para comprar la casa. Hombre, es que si nosotros no hacíamos eso, se quedaban 1.200 personas paradas. Ajá. Estaba claro. Exacto. Estaba claro. Ah. Y imagino que ese trabajo no era fácil, que tenía su peligro y su... Hombre, muchas veces a lo mejor tenemos que arreglar dentro de un túnel, que aquí prácticamente por túneles se trabajó muy poco, todo era por cantera. Entonces, dentro del túnel, una vagoneta que se averiaba, porque teníamos que entrar dentro del túnel, que yo cuando entraba el túnel, en el mar soy capaz de irme en cualquier sitio, pero Los en la túneles tierra como que no me ¿no? iba. Eso no era... Me metía yo en la Esmeralda y los primeros 100 metros eran mortales, porque había desprendimiento de tierra mucho, ¿comprendes? Y no estaba apuntalado, ¿eh? Y después ya se metía uno, y con más murciélago que había ahí que no llevaba uno con el pretomar, lo tenía que llevar uno así, porque no lo llevaba uno más cerca, Sí, lo mataba los murciélagos por porrazos. ya. En fin, después también arreglábamos coches. También estaba la mecánica. No, Sí. eso yo no es merilar yo válvula, que ahora no hace falta merilarlo. Merilarla es coger la válvula, echarle un esmerí, un líquido que hacía abrasivo, Sí. le ponía en la culata en el bloque del motor y empezaba uno a merilarla. Ajá. Y iba para sentarlo a la válvula completamente bien. ¿Cómo se hacía que si estaba bien o no? Con un lápiz se le ponía 4 puntos y cuando hacerle tú y se borraba los 4 es que estaba ya Es que estaba perilado. ya perfecto, ¿no? ¿Comprendes? ¿Cuánta gente trabajaba aquí, Miguel? Nosotros llegamos hasta 1.200. 1.200, gente de Marbella. No, de Marbella había muy poco. Sí. Habíamos la Pero parte la mayoría que era de Ojén. de Ojén. Ajá. De Marbella había muy poco, habíamos allí unos 15 o 20 y aquí había también unos 10 o 12. De Marbella había vamos a poner que había unos 50 en total, que yo creo que lo mismo me pasa. Sí, esto era la explotación de las minas del Peñoncillo, Exacto, ¿no? las minas de ¿Y Peñoncillo. qué minerales eran los...? Pues allá había mucho que ahora fuera sido un poquito mejor, porque había el hierro, azufre y pirita. Azufre y pirita. Ahora se aprovecha todo, la pirita la aprovecha y antes pues el azufre y la pirita pues se tiraba, Ajá. ¿comprende? ¿Ha visto usted muchos cambios en el tiempo que estuvo en la mina? ¿Muchos adelantos que...? Bueno, el adelanto era que la primera planta porque venían los camiones cargados con piedras grandes, Sí. y lo echaban en una torba y después dentro de la torba había una machacadora que la machacaba y sacaban piedra de 8 o 10 centímetros de grueso y de menos, pasaba por una cinta y ya se traía para aquí para abajo. Ajá. Y después, con el tiempo, pues para aprovechar más el mineral, porque siempre en las piedras siempre iba cosas que valían, se puso un bombo muy grande con unas bolas de hierro dentro, ¿eh? Y se metía, entraba la piedra ya más pequeñita, porque la machacadora que pusieron aquí en la planta de arriba eran los dientes un poquito para no ser tan gorda como antes, ¿no? Sí. Y entonces lo machacaba por mediación de una cinta y por mediación de otra cinta entraba en el bombo. Ajá. El bombo, como estaba girando completamente, pues iba machacando la piedra y salía completamente arenilla. Ajá. Era con agua y después había, si eran 5 o 6 bombos que daba girar ahí magnéticos. Ajá. Entonces esa arenilla salía por otra boca y iba a esos bombos magnéticos. Le iba dando la vuelta. El que no era mineral se iba por un sitio y la arenilla auténtica, la de piedra, la de hierro, se iba para otro. Ajá. Y ya después se empezó a cargar, en vez de ser de piedra, se traían los camiones, ya no iban por vagonetas, se traían camiones hasta aquí. Directamente hasta aquí, hasta el aquí. cargadero, ¿no? Sí, Ajá. porque ya era más difícil de trabajar la arenilla con la otra. Creo que hubo un accidente que usted vivió de un tal Juan Salas, ¿no? Sí, Juan Salas estaba trabajando aquí, era muy buena persona, estaba trabajando con Pepe el Gatito, uno que le hacía el galete, y entonces porque ellos hacían los empalmes de los cables, Sí.
lo hacía con una punta de acero y lo iban metiendo. Y cuando tiró, porque tiraba a veces la fuerza que hacía, tiró, estaba muy cerca y se partió y le pilló, lo mató. Vaya. Sí. Otro de los problemas que se presentaría sería el problema de silicosis, este tipo de cosas, problemas con los barrenos, sí. Porque entonces se explotaban los barrenos, ¿no? Los que tenía, sí, pero los que tenían más problemas de silicosis es lo que estaba en la machacadora, claro, el polvo que lanzaba. Claro, ese polvo tendría ahí que murieron ser gente tremendo, con la silicosis, ¿no? Murieron gente con la silicosis. Pero tendrían sus mascarillas y tendrían... Tenía una mascarilla, ¿comprendes? Sí. Pero algunos que no se lo ponían. Alguna que nos decía que no se lo ponía. Y que se asfixiaba, pero era peor. Claro, todo eso era algo que se le iba adentro. Murió uno que le decía, para mí que murió de silicosis, un targuán. Y no sé si era un tal que le decía Caravieja. Yo no me acuerdo cómo se llamaba el nombre. De ese murió, para mí que murieron ellos dos. Pero que la verdad que ellos era un trabajo peligroso. Y después, también pasó otra cosa muy anecdótico, que había un encargado que le llamaba Diego Espada, ya murió, pero le llamo yo, el encargado. Y entonces los barrenos barrenaba, le metieron las cargas. Sí. A lo mejor le metía 500 barrenos. Y eso cuando empieza, iban metiendo fuego, los tíos empezaba a salir los barrenos, y decía Diego, pues mi cuenta es tanto. Yo le decía, Diego, claro, ¿cómo me cuenta 500 barrenos? Casi todos. Iban intercalados, pero algunos salían 10 o 12 juntos. ¿Me cuenta tanto? Iba a una alberca que había, mira, salía un barreno, y tú fueras visto el salmomazo que pegó en la alberca. O sea, que se había equivocado la cuenta, ¿no? Que en la cuenta se había equivocado y había... Pero eso ya lo quitaron porque hubo, son 3 o 4 muertos. Entonces estaba yo en la mili. Hubo 3 o 4 muertos porque una vez un hombre uno de los barreneros se quedó enganchado a la pierna en una piedra. Entonces intentaron 2 desquitarlo. Yeah. Y como estaba ya ardiendo la mesa, a los 3 cayeron. Los 3 cayeron allí. Después un chofer también de ronda, cogió y cuando decía barreno, pues la gente pues se metía debajo de donde sea, y él se metió debajo del coche. Porque después tiraba, cuando ya estaba esto, que ya se podía salir, tocaba una trompeta, sí. Una trompeta de esas chiquititas antigua, sí. y ya salía. Y estando debajo del coche, entró una piedra y se lo cargó, debajo del coche. Vaya, ¿comprendes? Yeah. O sea, y ya después pusieron el barreno eléctrico, que si salían, salían, y si no salían, no salían. Para evitar que hubiera todo este tipo de accidentes. Entonces la explosión era muy estruendosa, pero salía todos los barrenos a la vez. Y lo que no salía es que porque la mecha, por lo que sea, se había cortado algo. Yeah. Todo el mundo tenía derecho a vacaciones, tenía sus seguros, tenía Sí, ahí ¿cómo le llama? En la mina, en Ferarcos, que era uno de los dueños era don Ramón Aznar. Uno de los don Ramón Aznar, el que tenía la naviera en Bilbao, sí. Y también era accionista de los Altos Hornos de Bilbao. Luego, cuando decides dejar ya la mina, ¿era porque era peligrosa o porque tuviste algún problema con alguien? Problema, no, yo no tuve problema, yo fui recibido de la mina estupendamente, yo estaba muy bien, ya era oficial de primera y ganaba un buen sueldo. Y yo lo que pasa es que mi suegro tenía un isocarro, iba por uva a Manilva. Sí. Y en una curva que había allí vino un llanito, un inglés de esto, y lo cogió. Que hubo un accidente. Un accidente bastante grave. Claro. Mi suegro estuvo 4 o 5 meses en el hospital, mi cuñada también. Y después con el dinero que le dieron, como él no tenía la culpa, compró un camión. Y dice, ahora te chofe, no sé qué, no sé cuánto. Y no te preocupes, yo me saco el carnet primero y me voy con ustedes. Ajá. Y ya me fui de camionero. Ajá. Tuve 4 años. El paso ya de la mina fue al camionero, ¿no? Después ya me fui al camionero, después como el camión no daba mucho de sí, ¿comprendes? O sea, que no daba para poder vivir, pues me fui a una cerrajería con un cuñado mío que dice, Miguel, ¿por qué no te viene a la cerrajería montado unas cerchas, los tejados metálicos, con cerchas que le llaman? Sí. Bueno, vale, yo vengo. Empecé a trabajarlo, monté una lavandería aquí de la lavandería del sur, que era del Don Pepe y de toda la cadena,
todo lo que es el techo, el tejado. A la cristalería nueva también le monté todo. A una pila de naves le monté. Y me dice, ¿por qué no te quedas aquí de cerrajero? Digo, yo no sé, te mate aquí. Si tú sabes soldar y manejar los hierros, tú te pones. Y empecé a hacer las barandillas de donde tú vives. ¿Entiendes? No, y además me parece que esa ha sido otra de sus pasiones, porque la mecánica ha sido una, pero la forja ha la barandilla, algo claro. muy Y especial, después ¿no? empecé yo ya a trabajar con la forja. Y eso era un vicio que yo tenía yo como si fuera una droga. Yo coger, calentar un hierro y pegarle porrazos era mi ilusión, y darle la vuelta. Que por cierto en mi casa tengo una separación allí, todas hechas de forja. La gente dice, ¿quién la ha hecho esto? Digo, la he hecho yo. Y digo, coño, ¿tú de qué eres? Digo, yo de todo. Pues este paso del mundo de la mina al mundo de la forja y de los negocios lo vamos a contar ahora allí en, sí, vale. en la avenida del Trapiche. El Trapiche, vale. Miguel, nos hemos venido al final a esta parte alta, usted que empezó en el mar, al final la vida le ha venido a traer hasta aquí, hasta la avenida del Trapiche, estamos aquí en el Cortijo Miraflores. ¿Se acuerda usted cómo era esto? Pues aquí no hay nada, aquí estaba la calle Reino de Aragón y la calle Los Sitios, que estaba los pisos, la parte derecha estaba terminada hasta abajo, que eran los pisos del Don Pepe, de los trabajos del Don Pepe, y la parte de arriba no estaba todavía, donde yo tenía la tienda no estaba todavía construida. Y en la parte izquierda estaba también igual, la parte del centro para abajo estaba construida, que yo me mudé en la calle del Sitio, la parte baja, en el portal Virgen del Carmen, me quedé Virgen del Carmen, el portal. Pues nada, Miguel, hemos estado haciendo un recorrido y en todo este recorrido que hemos hecho he visto que la pasión fundamental ha estado en la mecánica, ha estado en la forja. La mar le gustaba, pero era un trabajo muy duro. De todas maneras, ahora se vive mejor, ¿no? Hombre, se vive mejor, pero a mí yo lo que menos he hecho yo es el respeto que se le tiene a las personas. Después le echa la culpa a los maestros no tienen culpa. Los niños tienen que saber, para respetar a las personas tienen que saber desde su casa, al salir de la puerta de su casa, tienen que saber para dar los buenos días, o buenas noches, o buenas tardes, y respetar a las personas. Después llega el maestro, tú como profesor, tú lo que intentas es que aprenda el niño a la parte de que le interesa más que otra cosa, pero no le voy a decir, oye, tú tienes que aportar de esta manera, de esto y de esto. Eso ya son cosas de los padres, eso tiene que nacer los padres. Es la casa donde se empieza la... Y después había una cosa, el maestro a lo mejor me castigaba, y decía, ¿qué te ha pasado? ¿Me han enterado que te han castigado? Sí, me ha castigado. ¿Algo habrás hecho? Dice, que no me enteré que te castigue más, porque después te voy a castigar yo. Sí, eso era así. Y mi padre no me tentaba, pero le tenemos un respeto a mi padre, bueno, a mi padre mayormente. No, a los padres, diremos así. Sí, eran los padres. Y después hay una cosa curiosa, cuando nos sentábamos todos a comer, ahí no se sentaba nadie hasta que no se sentara mi padre. Ahí comimos todos. Y ahora hemos llegado a esta etapa en la que ya estamos jubilados, y yo creí que los jubilados eran la gente esta que se iba a ver obras, se movía de... Y yo me estoy dando cuenta de que los que estoy conociendo sois la gente más activa que yo conozco, porque creo que lleva una cantidad de cosas impresionantes, ¿no? Bueno, yo, como dice el refrán, la vez viruela. He estado en el Coro Río Real un montón de años, después del distinto Coro Río Real, porque ya no podíamos de trabajo que teníamos, estuvimos en la República Dominicana, habíamos grabado discos, habíamos estado en Cuba, la verdad es que triunfamos en todas partes que íbamos. Después ya nos separamos y los 3 o 4 años se montó el coro de Sierra Blanca, donde estoy. Después estoy en el coro de los Frentes de Juventud, como digo yo, de los mayores de Miraflores, que también es un buen coro.
Y después, cosa curiosa, uno de los componentes del coro es muy aficionado al teatro, un tal Pepe Bejarano, que ha estado trabajando en el ayuntamiento un montón de años, y es aficionado y nos hizo, ¿tú quieres entrar en el teatro? Vamos a hacer una obra de teatro que se llama Pueblo de Mujeres. Vale, nos cogió a todo el coro y la verdad que se triunfó. Pues nada, Miguel, me voy a poner de pie para agradecerte Vale, Paco. De corazón el tiempo que nos has dedicado. Cuando tú quieras, te haga falta, aquí estoy yo. A Miguel, como a los demás protagonistas de nuestra historia, le tocó vivir una época de muchos cambios, una difícil posguerra donde se pasó hambre de verdad y luego la llegada del turismo que lo fue cambiando todo a un ritmo vertiginoso. En aquel tiempo, la persona que quería trabajar encontraba trabajo. Él acumuló muchos oficios, pero su pasión fue la mecánica y la forja. Le encantaba arreglar cosas y pelearse con el hierro caliente hasta darle la forma que buscaba. Ahora vive mejor, pero asegura que antes era más feliz. ¿Cuál era la clave? El respeto. Afirma que si hoy se tuviera la mitad del respeto que entonces, otro gallo nos cantaría. La próxima semana intentaremos entender otra vida, otro lugar, otra historia. Hasta entonces, recordar que nos basta con provocar en ti una sonrisa nostálgica.